Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Otro jueves, como siempre, acompañándolos a las 6:30 de la tarde. Esta semana, bueno, seguimos en en toda esta turbulencia política y hace unos días ya tuvimos el fallo del Tribunal Constitucional acerca de la demanda competencial presentada por el señor Martín Vizcarra, que tiene que ver, ojo, solo con con el primer pedido de vacancia del Congreso, solo con eso. Entonces, para conversar al respecto, hemos invitado al doctor Domingo García Belaúnde, quien es un connotado constitucionalista. Le damos la bienvenida, doctor Domingo, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación también. De nada, gracias a usted por aceptar. Doctor, le quería preguntar primero que nada, para que nuestra audiencia pueda saber, pueda colocarse realmente en lo que corresponde en este caso. La demanda competencial fue declarada improcedente por sustracción de la materia. ¿Podría usted explicarnos en fácil, como se dice, qué es la sustracción de la materia? Bueno, es una cosa muy interesante que viene del constitucionalismo mexicano del siglo XIX. La sustracción de la materia básicamente es cuando el agravio ha desaparecido. Por ejemplo, interpongo un habeas corpus para liberar a una persona, voy a la delegación y ya está puesto libre, o sea, ya no hay materia, se soltó. Otro problema es la responsabilidad penal que va por cuerda separada, pero los procesos constitucionales son muy acotados, ¿no? Entonces, el agravio ha desaparecido, no hay sobre qué pronunciarse porque ya desapareció. Y en materia de control abstracto, como es la competencial, simplemente lo que se pidió ya no existe. Entonces, la sustracción de la materia significa que aquello que se denunciaba como grave, inminente y una amenaza ya no existe. Porque en el caso del señor Vizcarra, él planteó esto, en mi opinión, forzando una figura y con una demanda muy mala, pero eso es otro problema. Entonces, era por la primera vacancia y pidió una medida cautelar para parar la vacancia que fue el 18 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? La cautelar se la denegaron. Y lo otro lo empezaron a estudiar y ¿qué pasa? No hubo nada. Simplemente fue Vizcarra al Congreso y estuvo ahí y simplemente tuvo 35 votos en contra y nada más. Pero luego vino la segunda que efectivamente sí lo vacó. Pero esa segunda no fue objeto de la demanda. Jamás se pidió nada contra la segunda y aún más. El propio señor Vizcarra sale en la noche en Palacio de una conferencia de prensa y acepta la decisión del Congreso y se va a su casa. O sea, está consentida. Y uno de los aspectos básicos de un proceso constitucional es que no haya habido consentimiento de la parte. Es igual en derecho civil. Un señor es un violador, ¿no es cierto? Se lleva a una mujer raptada y se casa con ella. Bueno, ya desapareció el asunto, sí, ya lo ha aceptado, ¿no? Entonces no había nada que hacer, pues era simplemente sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque el objeto del petitorio, como se llama técnicamente, el pedido ya no existe. Exacto. Se realizó y no tuvo nada. Y sobre el segundo no hubo nada. Entonces, ¿por qué van a declarar sobre el segundo? No tiene sentido. Exacto. Justamente el petitorio del que usted menciona, el petitorio de la demanda competencial es muy concreto, y es que el tribunal declare la nulidad de la admisión a trámite de la primera moción de vacancia, ¿no? Entonces, si la vacancia, como ya sabemos, no se dio, de todas maneras podría el Tribunal Constitucional haber sentenciado si era procedente o no esa moción de vacancia, a pesar de que no se dio. O sea, le cae al tribunal digamos, declarar o sentenciar en ese caso. No, bueno, no puede porque ya pasó. O sea, no No puede. Podría igual. Claro, en ciertas situaciones muy peculiares, tratándose de derechos fundamentales, el tribunal, no obstante que desapareció el agravio, ha hecho recomendaciones o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero eso es poquísimas veces en casos muy graves. Este era un control de competencias. Es un problema de política de Estado. Entonces ahí el tribunal no se mete, pues. Señor, ¿usted vieron esto? Desapareció el asunto. Y aún más, hay más todavía. En ninguna parte de América Latina donde existe este tipo de vacancias, jamás se acepta la intervención para anular de parte del Poder Judicial o quien hace sus veces. En Estados Unidos, por ejemplo, el impeachment, que nunca se llevó a cabo,
que es la acusación constitucional, pero sí se lleva a cabo contra jueces y altos funcionarios, el Poder Judicial no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Esta es una invención que han hecho. Además, mal plantea la vacancia. La vacancia es por conflicto de competencias. ¿Cuál es el conflicto de competencias? Ustedes, Congreso, tienen la facultad de vacarme, pero a mí me perjudican, así que ustedes no pueden hacerlo a la vacancia. Es un argumento ridículo, la verdad, ¿no? O sea, estuvo mal planteada. Yo la había declarado liminalmente improcedente. Eso no corresponde. Y ya que entran al fondo del asunto, lo analizan y dicen, señores, ya pasó. Hasta luego. Chao. No hay más. O sea, por todas partes. Sí, yo creo que estuvo muy mal. Y contra la segunda no hicieron nada. Exacto, exacto. Muchos olvidan, desconocen o esconden, en todo caso, que el Tribunal Constitucional tiene un rol pacificador, que en un contexto como el actual es sumamente necesario. Los magistrados en su mayoría consideraron que la propuesta de Marianela Ledesma no contribuía a la pacificación del país, eso lo comentó el doctor Blume. ¿Está usted de acuerdo con esa apreciación? En términos generales sí, pero los tribunales constitucionales entre sus fines no tienen la idea de pacificar el país. Eso no le corresponde a un tribunal constitucional. En Europa, los grandes tribunales, ¿qué tienen que pacificar? Pacifica la iglesia, el poder político, pero el tribunal resuelve conflictos y punto, y defiende derechos, ¿no? Pero en fin, desde un punto de vista amplio, sí. Perfecto. Y con respecto a lo que debería entenderse como incapacidad moral, porque a mí, la verdad, personalmente me llama muchísimo la atención que haya personas que no sepan definir qué cosa es la inmoralidad, ¿no? Asumo que, bueno, ya en esta época en la que vivimos la relativización de los valores, ya hay efectos en muchas personas, ¿no? Como para no saber qué cosa podría considerarse una incapacidad moral o una inmoralidad, o en todo caso querer emparentarla con la incapacidad mental, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Que el Tribunal Constitucional defina y delimite qué debe considerar el Poder Legislativo como una incapacidad moral, ¿no es una interferencia en un poder del Estado? ¿O no sería una interferencia en un poder del Estado? Sí, pero además es innecesario, porque en el derecho existen lo que se llama conceptos jurídicos indeterminados, como son las buenas costumbres, la buena fe, el abuso del derecho, que son genéricos y que se analizan en el caso concreto. Aún más, todos los grandes cargos que hay en la República, jueces, fiscales, miembros de la Junta Nacional de Justicia, congresistas, etcétera, requieren para su ejercicio integridad moral. Y nadie lo ha definido, por un lado. Y por otro, la palabra moral, de acuerdo al diccionario, y a cualquier texto, a cualquier diccionario de latín que yo se lo puedo prestar si no tienen interés, no tienen posibilidad de hacerlo. La palabra moral viene de moralis, de mores, que es usos, costumbres, conductas. Ahora, el problema es cuál es conducta indebida. García Calderón, en su famoso diccionario de legislación del siglo XIX, dice que hay dos morales, dos tipos de moral, la privada y la pública. ¿No? Entonces, en este caso acá estamos hablando de la moral pública, ¿no? O sea, un presidente que no merece el respeto y la consideración, se acabó. Ese es el asunto, ¿no? Eso está muy bien definido, por ejemplo, en una discusión famosa de los años 70, que está citado en los libros de impeachment de Gerald Ford, que fue más tarde presidente de los Estados Unidos. Era miembro de la Cámara de Representantes en el año 70, o sea, hace muchos años, y en el gran debate que hubo ciertas dudas y él se paró de un discurso que es muy citado en los libros de doctrina sobre impeachment, ¿no? Y que Gerald Ford decía lo siguiente: miren, para destituir a una persona necesitamos solamente dos condiciones. La primera es que nosotros lleguemos al convencimiento de que la persona que queremos inhabilitar o destituir no es digna del cargo, no tiene una conducta adecuada, no nos representa, debe salir. Esa es una convicción a la cual llegamos por la manera como él se ha expresado en el cargo que desempeña. Igualito dice la Constitución del Brasil, igualito. La actual, con la cual vacaron a Dilma Rousseff. Okay. Primera condición, que de tener la convicción de que este señor no merece estar ahí. Dos, tener los votos necesarios para hacerlo. Y se acabó. Es algo no subjetivo ni arbitrario, es discrecional, que es distinto. Y lo discrecional hay que hacerlo con cautela. Tan es así que en casi 200 años de vida republicana y de legislación se han vacado por incapacidad moral
a 2 personas. Fujimori el año 2000, por el mismo concepto, y nadie dijo nada, aplaudieron, y ahora Vizcarra. Hay bastante de eso, ¿no? Porque al Tribunal Constitucional también lo aplaudieron cuando, por ejemplo, se pronunció sobre la ley Mulder o la inconstitucionalidad de la ley Mulder, también cuando se pronunciaron acerca del cierre del Congreso del 30 de septiembre. Lo bendijeron. Claro, era la estrella en ese momento, todos estaban de acuerdo con el tribunal, nadie quería que los cambiara, y ahora de pronto todos los discursos son contra ellos, ¿no? Contra esas mismas personas que ensalzaban hace unos meses, ahora todo es contra ellos, ¿no? Y se ha hecho mucho hincapié en los medios de comunicación, y muchos periodistas han hecho mucho hincapié en que ha sido como perder una oportunidad, que el tribunal no se haya pronunciado acerca de cuáles son los límites o qué se debería definir como incapacidad moral. Entonces, pero con la explicación tan detallada que usted nos ha dado en este momento, es que ya está definido. Y tampoco le corresponde al tribunal decirle al Congreso lo que debe o no debe pensar o cómo debe proceder en un proceso que está delimitado ya por la Constitución. En alguna oportunidad, algunos medios han dicho que se perdió una oportunidad histórica. Así es. Yo he dicho que se perdió una oportunidad histérica de hacer histerismo, ¿no? Histeria colectiva. ¿Eso qué tiene que ver? Eso son tonterías de marca mayor. Esas cosas no se definen. ¿Cómo definimos a un hombre de buena fe? ¿Cómo definimos las buenas costumbres? Por amor de Dios, ¿cómo definimos el orden público? Es muy difícil. Eso se aprecia en cada momento de acuerdo a los datos que nos llegan. Por ejemplo, si queremos hablar hay inclusive en el derecho civil muchas formas parecidas, ¿no? Inclusive en el Código Civil francés se toma una fórmula romana para ciertos casos. Dice que habría que actuar como lo haría un buen padre de familia. Eso está en el derecho romano, que es muy interesante, y el Código Civil francés lo recoge, ¿no? Y es cierto. Eso es una manera de definir cosas que no pueden definirse sino en el caso concreto. Por ejemplo, le pongo un caso. En Ecuador existe algo parecido, ¿no? En los años 60 había un presidente, ya me acordaré de su nombre, Arosemena, ¿sí? Julio Arosemena me parece que llegó a la presidencia con gran popularidad y todo, pero el problema es que el hombre era un dipsómano, o sea, le gustaba el trago. Y vivía borracho. Entonces, claro, el despacho se atrasaba, los ministros no podían despachar, pasaron unos meses, él iba a un cóctel y se caía, ¿no es cierto? Hasta que llegó un momento en que se cansaron de él y lo vacaron por incapacidad moral. Eso no es delito estar borracho, ¿me explico? A veces los penalistas se confunden y creen que un juicio político o una modalidad del juicio político como es la vacancia, que está aislada en nuestra Constitución, debe ser con pruebas, acreditación, periodo probatorio. Eso es un proceso penal. No hay que confundir el proceso penal con el proceso constitucional o político, que es otra cosa, ¿no? Es como si usted me dijera que voy a decir, señor, ustedes tienen que exponer las razones por qué censuran a un ministro. No, pues, no cabe. Así es. Eso es lo que se olvida un poco, o de repente no se quiere recordar, ¿no? Que la función del gobierno hacia el Poder Ejecutivo es una función política, ¿no? De fiscalización y política. Entonces, no es penal, no le corresponde al Congreso hacer eso. Doctor, aún hay medios de comunicación y periodistas, hay medios específicos, que al referirse al señor Merino lo llaman presidente de facto. Aún ahora que ya se pronunció el Tribunal Constitucional y todo, pero lo siguen llamando presidente de facto, ¿no? Pero lo cierto es que si él fuera un presidente de facto, el señor Sagasti, a quien tanto aplauden, también lo sería. Hubo alguna irregularidad en el proceso que siguió el Congreso para vacar a Vizcarra o fue totalmente legal y constitucional? No, fue legal e inclusive le voy a decir algo más. Yo nunca pensé que lo iban a vacar, ¿eh? Yo sí, estuve el día domingo, sí, una sorpresa. Yo estuve el día domingo con varios periodistas muy calificados que habían hecho cálculos y la conclusión que no sacaban más de 50 votos y yo me lo creí. Entonces, como dije, la segunda vez no vaya a ser que se repita lo de Kuczynski, que en la segunda vez sí lo iban a vacar y por eso que renunció. Entonces me puse en el televisor todo el día a ver el proceso y lo trataban muy mal, lo insultaban de arriba para abajo. Entonces dije, caramba, esto ya es complicado. Y encima se refiere a los congresistas
diciéndoles, ¿cómo ustedes pueden vacarme si 68 tienen denuncias Exacto. penales? Lo cual fue una torpeza inigualada. Por eso que a veces pienso que Vizcarra quizás buscó que lo vacaran, ¿no? Porque eso no entiendo eso, ¿no? Total, o sea, fue 105 votos, fue aplastante. Así es. ¿Y qué pasa? Los congresistas al vacar a Vizcarra como presidente sabían que el llamado por ley del presidente del Congreso, que era Merino, en consecuencia, él juró al día siguiente en medio de aplausos. Lo que pasa es que a las 6:30 salieron las calles y ahí se empezó a enrarecer el ambiente. Y aún más, él renuncia y queda un vacío de 2 días en las cuales está la candidatura de Rocía Silva Santisteban y alguien más, y al final por exclusión se llega a Sagasti como un hombre de consenso, ¿no? Entonces la vacancia es constitucional, el nombramiento de Merino es constitucional y el nombramiento de Sagasti es constitucional. Ahora, que no nos agrade es otro problema, pero en el peruano han salido 2 leyes y varias resoluciones, hasta donde he podido contarlas, firmadas por Merino como presidente. Entonces, ¿en qué quedamos? Pónganse de acuerdo, ¿no? Y además nadie ha dicho que es de facto en el Congreso, simplemente él renunció y le aceptaron la renuncia y propusieron una sesión para convocar, para elegir un reemplazante. Es Todo parte fue del constitucional. discurso, ¿no? Claro, es parte del discurso El que se discurso maneja actualmente en los medios. es un discurso falso, ¿eh? O sea, si los medios sirven para alterar los hechos y denigrar a las personas, es muy mal síntoma. Yo diría lo siguiente, los 3 sucesos y los 3 presidentes tienen un mandato constitucional o un cumplimiento constitucional inevitable. Ahora, desde el punto de vista político, es alucinante que un país tenga 3 presidentes en una semana, eso es evidente, ¿no? No es lo ideal. Nos ha superado la Argentina, que el año 2000 tuvo 5 presidentes en un mes, pero eso pues no es ejemplo de nada, ¿no? Es muy triste, diría yo. Y ojalá que Sagasti se mantenga y entregue el poder a quien corresponda, ¿no? Porque ya un 5.º presidente sería una cosa alucinante realmente, ¿no? Es bien, claro, llama la atención cómo la figura de Merino ha sido tan atacada, ¿no? Le decían cárcel, la muerte, pero muchos se olvidan que Merino estaba en ese lugar y que le correspondía asumir, o sea, no es que él haya entrado mediante un golpe o algo, porque a él le correspondía asumir por ser el presidente del Congreso en ese momento. Entonces, claro, mediante su figura se ataca la decisión del Congreso, ¿no? Y habían personas, figuras, ¿no? Entre comillas, periodistas, abogados, que antes, ya cuando comenzó a caldearse el ambiente, que pedían que Merino renunciara o que se le vacara también y que asumiera alguien de una de las bancadas que había votado en contra de la vacancia, o sea, como dictando, ¿no? Cuál es el curso que deben seguir los acontecimientos. Entonces, ¿por qué cree usted que primero que se odia tanto la figura de Merino, pero se ensalza tanto la de Sagasti, que finalmente los dos han venido a cumplir un rol, como lo estipula la Constitución, pero que todo eso haya sido generado por una corriente de opinión que le dice a la gente lo que tiene que pensar, o le da a la gente, al mismo Congreso, las pautas que deberían seguir, ¿no? Porque fueron personas específicas, y ahí está en las redes sociales, fueron personas específicas las que dijeron, el próximo presidente debería ser alguien del Partido Morado, ¿no? Entonces, y apelando, como le digo, a esta lucha que hay, a este ataque terrible contra el señor Merino versus el ensalzamiento al señor Sagasti, ¿no? ¿Por qué creo que usted que Bueno, no tengo una explicación porque los 3 casos, además a Merino nadie lo vacó, él se fue con una renuncia que fue aceptada, ¿no? Yo creo, mi interpretación es esta, ¿no? Que el odio a Merino que están desatando las redes es en el fondo un vizcarrismo oculto. O sea, ya no pueden defender a Vizcarra porque ya está con procesos penales abiertos, bueno, en investigación, ¿no? Y lo más probable es que sea al final encontrado culpable, ¿no? Entonces, claro, como no pueden defender a Vizcarra, que ha dado publicidad y que ha regalado mucho dinero, no nos olvidemos, directamente a la población y a los grandes medios y a las grandes empresas, entonces como no pueden defender a Vizcarra porque es indefendible, atacan a Merino, que es impoluto, es limpio, aún más él ni lo buscó. Nadie ha dicho de que él maquinó para sacarlo. Le tocaba por mandato constitucional y hizo un mandato de 5 años, lamentablemente,
y se vio cargado de los odios, a tal extremo que la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, que es una irresponsable, la verdad, les ha abierto un proceso de investigación. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? No, no entiendo, ¿no? Por los Entonces, acontecimientos. claro, ya el odiado Merino, que es en el fondo la defensa de Vizcarra, que no va a volver, ahora ensalzan a Sagasti porque es otra cosa, bueno, no hay más alternativa tampoco, ¿no? No, Así vamos es. a decir, no nos olvidemos que la elección de Sagasti se ha dado luego de muchos acuerdos internos y con el fracaso de la lista de Rocío Silva Santisteban, que Que peleó. estaba molesta porque dijo que a ella le habían ofrecido votar Así por su es lista. verdad, pero tuvo una elección en la cual perdió contra sí misma, porque no tuvo los votos siendo lista única. Una cosa alucinante, ¿no? Entonces yo creo que es el vizcarrismo que hay en este país, porque agradecimiento a todo lo que han recibido de Vizcarra, que dicho de paso es un inepto, un absoluto inepto, pero es habilísimo para manipular y para mentir es un campeón. Uy, Esa eso es la verdad. ha quedado en evidencia totalmente, pero aún hay personas que dicen que no defienden a Vizcarra, que no quieren que vuelva, ¿no? La mayoría de personas en las marchas, por ejemplo, decían eso. Sin embargo, cuando usted va a las redes sociales en las que ahora todo el mundo se está manifestando, vemos vemos lo contrario, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, mensajes de apoyo, vemos que cada vez que él sale en alguna entrevista o sale alguna noticia suya, las interacciones son más positivas que negativas, ¿no? Entonces sí, yo también estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que el problema de Merino es más el apoyo a Vizcarra que otra cosa, ¿no? Sí, es la negación a quien ha reemplazado a Vizcarra sin Ujú. quererlo y por mandato constitucional. Y claro, cuando sale Vizcarra y viene un tercero que no tiene nada que ver con el asunto, lo ensalzan, Así es. ¿no? Y Así bueno, es. está bien, cosa que así tendremos una continuidad, ¿no? Ojalá que no se mueva. Justamente ahí con esta pregunta quería terminar. El señor Sagasti ha dicho, bueno, en las marchas estuvo pidiendo también una nueva constitución. El señor Sagasti ha dicho que en este mandato él no va a hacer ninguna modificación, no le parece, y tampoco tiene tiempo, ¿no? Pero en fin. Sin embargo, la calle, la turba, sigue pidiendo un cambio de constitución ensalzado, por supuesto, por la misma izquierda irresponsable de siempre, pero están pidiendo una nueva constitución. ¿Cómo afecta que se cambie, que se redacte una nueva constitución para el Perú? Bueno, ya se intentó en dos oportunidades, ¿eh? Cuando Paniagua fue presidente, nombró una comisión de bases para la reforma constitucional en la cual yo estuve presente. Uh -huh. El presidente de la comisión era Diego García Sayán, que era el ministro, y como él no iba, me eligieron a mí como presidente encargado, por así decirlo, ¿no? Era el vicepresidente y estuve al frente de ello. Claro, fue una reunión plural con 18 personas, etcétera, que sacamos un documento final que representa pues una expresión de la época, hay que ver, eso fue el año 2000, 2001, ¿no? Y entregamos esto formalmente en julio del 2001 y hay fotos, está en los periódicos, todo, ¿no? Estuve yo entregándolo García Sayán y Paniagua. Y eso se envió al Congreso y lo archivaron. Después, el año 2003, se dio una ley en la cual nombraba una comisión de estudio de la reforma al interior del Congreso, con la idea de que haga un proyecto total de constitución y luego se vería cómo se aprobaba, ¿no? El problema es que esa comisión que presidió el congresista Henry Piz, que en paz descanse, avanzó con dos proyectos inmensos, cada uno de 500 páginas, lleno de detalles, y a la hora de debatir en el Pleno lo enterraron, ahí quedó, y nunca más se supo una nueva constitución. Y claro, yo estaba a favor de una nueva constitución o de retornar al 79, y tengo escrito sobre eso, pero han pasado 27 años, entonces claro, hay el Latorre muerto que firmó, el APRA no le interesa volver al 79, Bedoya tampoco. Entonces, si a ellos no les interesa y quieren quedarse con la 93, está bien, pues es el problema de ellos y no hay ningún reclamo. Lo que pasa es que ahora lo que quiere es una nueva constitución. ¿Para qué? Para hacernos del Perú otra Venezuela. Dicen argumentos insustanciales, pero en el fondo están apuntando al capítulo económico, para que Así el es. Estado sea empresario, el Estado sea subsidiario, etcétera, que ya sabemos que ese modelo fracasó. O sea, no se han dado cuenta estos señores que el modelo estatista, socialista, etcétera, se derrumbó con el muro de Berlín, cayó todo, eso no ha vuelto más. Y el único país estable, sólido, comunista, que es la China, en el fondo es capitalista, así de simple, ¿no? Económico, Entonces, capital. esos son pues sueños de opio que tiene la izquierda, ¿no? Y
si quieren hacer algo, en todo caso que lo haga el próximo Congreso, porque este Congreso realmente no merece ningún calificativo, y la turba que grita, ¿qué cosa dice? Tonterías. Tonterías, o sea, no confundamos el pueblo con la turba, que es otra cosa, ¿no? Y eso siempre ha habido en el Perú en los momentos de grandes crisis. La gran crisis que ocasionó la caída de Leguía el año 30 y que se continuó hasta el año 32, fue espantosa, ¿no? Y ahí fue que un gran ensayista y literato, que es Federico More, de Puno, un hombre brillante de la generación del centenario, que era verdadera generación. Esto de generación del bicentenario es una invención, ¿no? De generación. Sí, de generación, así es. Escribió un librito muy interesante que cuenta la época y el título es muy significativo. Dice así: una multitud frente a un pueblo. Y esa es la verdad, o sea, él habla del pueblo como las personas conscientes que quieren, y la multitud que es en el fondo, pues, la masa, ¿no? O sea, la turba que va y dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, si van a decir su opinión rompiendo propiedad pública y privada y matando gente o hiriendo a gente, hay 100 policías heridos y nadie se ha dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, nadie habla de eso. No va a funcionar. Y en todo caso, si quieren hacer algo, el próximo Congreso que lo vea con calma. Así es. Ok, doctor, muchísimas gracias. A usted también, muy amable. Muchas gracias por su intervención de hoy, muchas gracias por la entrevista. Amigos, hemos tratado de ser lo más didácticos posible, lo más específicos posible para que ustedes puedan conocer realmente cuál es el alcance, qué es lo que se está haciendo en este momento con toda la información, con la sentencia del Tribunal Constitucional, qué es lo que nos quieren decir y en realidad qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y por qué es importante. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión de hoy. Nos vemos la próxima semana, ya saben, a través de las redes de Coordinadora Republicana y el canal BHTV. Hasta luego. A ver.